El Manchester City le da una lección principalmente de pegada a un Manchester United que volvió a estar muy mal en el área rival y que vio como su portero Onana salvaba la goleada total. Vamos a analizar y a repasar todo lo que nos ha dejado este derbi de Manchester con victoria para los de Pep Guardiola. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester City se ha llevado el derbi de Manchester por 0-3 en Old Trafford gracias a los 2 goles y una asistencia de un Erling Braut Haaland que ha vuelto a ser, como no, el jugador más decisivo de un encuentro en el que enfrente tenía al jugador que algunos habían comparado con él, que tenía que ser o que ha sido la gran apuesta del Manchester United en el verano pasado para solucionar sus problemas que viene arrastrando en las últimas temporadas con respecto al gol, con respecto a un delantero centro que pueda marcar diferencias y la verdad es que, bueno, pues la diferencia entre el delantero danés y el delantero noruego ha sido abismal en el día de hoy. Protagonismo positivo para uno, protagonismo negativo para el delantero de un Manchester United que se queda en la zona media de la clasificación, mientras que sus rivales históricos, el Manchester City, vuelve a pelear en lo más alto prácticamente con el Tottenham y también con el Arsenal, recuperando buenas sensaciones, consiguiendo un triunfo importante después de unas últimas semanas donde los de Pep Guardiola no habían estado del todo bien, no habían sido brillantes en sus partidos. En el día de hoy para mí tampoco lo han sido, no han sido brillantes, pero al final yo creo que han sido superiores claramente o superiores en el juego y sobre todo han estado muchísimo más acertados en las áreas. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado este partido, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, analizando, repasando lo que ocurra en los partidos más destacados de los fines de semana en la Liga Española y también en la Premier League, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, como no, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Manchester United de Manchester City, el mejor partido de la jornada número 10 de la Premier League. Como siempre, le echamos un vistazo a las alineaciones, pero antes, para que tengáis claro cómo quedan cada uno de los dos conjuntos en la clasificación: el Manchester City 24 puntos, tercer clasificado, empatado con el Arsenal y 2 por debajo de un Tottenham que continúa como líder, mientras que el Manchester United es octavo clasificado con más goles recibidos que goles anotados en esta Premier League. Esto, bueno, pues va a incidir un poquito en lo que para mí es el gran titular que deja este encuentro. 15 puntos, octavo clasificado, se queda ya a 8 de la cuarta plaza de la última posición que da acceso a Champions League. Un partido en el que, como digo, vamos a repasar, vamos a analizar, pero el que para mí el gran titular, sin duda, bueno, pues es lo que os comentaba anteriormente, esa tremenda diferencia de pegada entre un equipo y otro. Para mí, la diferencia en el juego entre el Manchester City y el Manchester United no ha sido tan abultada como puede decir el resultado. Lo que ocurre, bueno, es que los locales, los Diablos Rojos, han estado de nuevo muy mal de cara a portería, han tenido ocasiones suficientes como para haber marcado 1 o 2 goles. Para mí, sinceramente, lo lógico en este encuentro hubiese sido que terminase en un 2-4 o que, bueno, pues Ederson tuviese que hacer un gran partido para evitar que el Manchester United marcase 1 o 2 goles, pero lo cierto es que el brasileño no ha necesitado hacer un gran encuentro porque, bueno, pues las decisiones muy malas de los delanteros del Manchester United han permitido que el brasileño, bueno, pues apenas tenga que hacer intervenciones de mérito, todo lo contrario que un Onana que ha evitado pues que el Manchester City marcase 1 o 2 goles más con intervenciones de muchísimo nivel. Hoy Haaland 2 goles, 1 asistencia, ha tenido 2 ocasiones más también muy importantes, un mano a mano, un disparo, un cabezazo a bocajarro, que, como os digo, han obligado al guardameta camerunés del Manchester United, hoy el mejor de su equipo sin ninguna duda, a tener que brillar. Pero el Manchester United, en datos que publicaba o que ponía Sky Sports antes de este encuentro, por lo tanto los datos o los minutos no son totales, no son teniendo en cuenta este partido. Bueno, pues aquí está el resumen, ¿no?, de los problemas del Manchester United en ataque, uno de los equipos de la zona de la primera parte de la clasificación que menos marca, un equipo en el que sus delanteros aún no han marcado en Premier League prácticamente todos ellos. Rashford suma un gol y una asistencia nada más.
por ahí también tiene que estar el bueno de Bruno Fernández. Están salvando la papeleta entre principalmente los centrales. Maguire ha marcado algún gol, Varane ha marcado algún gol, Casemiro ha marcado algún gol. Por lo tanto, un Manchester United con muchísimos problemas en ataque, que viene siendo lo habitual esta temporada y que también es lo que hemos visto en el día de hoy. Muy malas decisiones, malas definiciones ante un Ederson que se ha visto, bueno, pues que ha tenido que aparecer en la foto, pero que apenas ha tenido que intervenir con acciones de mérito, como os digo, ¿no? Para mí ese es el gran resumen que deja el encuentro. Ahora sí, nos metemos a repasarlo y a analizarlo rápidamente. Le echamos un vistazo a las alineaciones, donde, bueno, pues la diferencia era absolutamente abismal, ¿no? Si miráis la alineación, los 11 de uno y otro equipo, en el Manchester United con Maguire, con Johnny Evans y con Lindelof en la defensa, con McTominay actuando como media punta en ese primer encuentro. Bueno, pues una diferencia absolutamente tremenda, ¿no? Prácticamente en todas las líneas, pero en el aspecto defensivo muchísimo más. Y arriba, ¿qué decir? Bueno, pues Bernardo Silva, Julián Álvarez y Haaland frente a Marcus Rashford, McTominay, Bruno Fernández y Højlund, ¿no? Yo creo que al final, el Manchester United obviamente llegaba con muchas bajas importantes, con Lisandro Martínez sin ninguno de los laterales, con Rafa Varane también fuera, con Casemiro también fuera. Por lo tanto, bueno, pues tenía muchas papeletas para perder el día de hoy, ¿no? Lo cierto es que, en mi opinión, el Manchester United, o a mí, la expectativa que yo tenía es que los Diablos Rojos tuviesen menos ocasiones de las que han tenido, ¿no? Pero es que, bueno, pues una falta de acierto total. En los primeros 10 minutos de encuentro, los Diablos Rojos han tenido 3 contraataques para hacer daño, 3 contraataques peligrosos, pero ninguno de ellos ha terminado en una buena parada de Ederson, ni siquiera en acciones al límite de los centrales. Por lo tanto, ya el partido al inicio nos ha dejado ver los problemas que iba a tener el Manchester United y que viene arrastrando a lo largo de toda esta temporada. En esos 10 minutos iniciales también hemos visto una ocasión muy clara de Phil Foden, una acción en la que el Manchester City, a través de las posiciones de sus interiores, de Bernardo Silva jugando como interior en la izquierda y de Julián Álvarez jugando como interior en la derecha, algo poco habitual, bueno, pues ha atacado una y otra vez la espalda de los laterales del Manchester United, con Johnny Evans y con Maguire fijando y muy concentrados para intentar tapar los remates de Haaland. Bueno, pues ahí los interiores del Manchester City han atacado la espalda de los laterales del Manchester United, ese espacio entre central y lateral, a pierna natural, Julián Álvarez en la derecha, como os digo, y también Bernardo Silva en la izquierda, como os digo, conectando cada uno con el extremo de su zona, Julián Álvarez con Foden, Jack Grealish con Bernardo Silva, acciones desde línea de fondo, centros y, bueno, pues remates variados, pero principalmente de Haaland, ¿no? Que ha tenido un gol así, un remate muy claro, pero la primera de ese estilo también ha sido para Phil Foden en una acción, en la primera gran acción de un Andre Onana que ha salvado al Manchester United claramente de encajar más goles. La ha tenido, como os digo, en esa primera acción, había tenido situaciones propicias para crear mucho peligro el Manchester United, pero su falta de buenas decisiones, de buenos disparos, de decisión y de confianza, yo creo que también es lo que hemos visto en ese tercio final frente a la portería de Ederson. Lo cierto es que el partido estaba igualado cuando ha llegado el primer tanto del encuentro, el gol de penalti de Erling Braut Haaland batiendo, como no podía ser de otra forma, a Onana. Lo cierto es que, bueno, pues es una acción, un gol para mí fácil, una acción en la que el Manchester United se equivoca, una falta lateral en la que hay una serie de bloqueos a Rodrigo, finalmente el español entra solo y Højlund, que bueno, que no está del todo activo en esa acción y que tampoco debería ser seguramente el defensor que tenga que cargarse de Rodrigo, bueno, pues termina cogiendo al español y termina, después de la revisión del VAR, señalándose ese penalti. 0-1 para el para el Manchester City, en un encuentro en el que los de Pep Guardiola no estaban teniendo tanta posesión, tanto control como se podía prever. Como os digo, esas primeras 3-4 contras del Manchester United en los primeros 10 minutos del partido. Lo cierto es que, bueno, pues parecía que ese 0-1 iba a generar dudas en el Manchester United, pero lo cierto es que, bueno, después de varios minutos en los que sí es cierto que el Manchester City ha tenido mucha posesión, ha llegado otra gran oportunidad para los Diablos Rojos, para los locales, en las botas de Højlund, después de un pase atrás erróneo muy malo de Foden, que ha dejado,
bueno, con mucha ventaja, en un mano a mano a Højlund con Ederson, con Rubén Díaz, si no recuerdo mal, bueno, pues atosigándole por detrás, y el delantero danés que ni siquiera ha llegado a disparar, el delantero danés que después de, bueno, pues de hacer ese penalti a Rodrigo, ha tenido la oportunidad para guardar el encuentro y ni siquiera ha terminado disparando. Otra mala decisión, otra acción de mucho peligro en la que el Manchester United ni siquiera obliga a Ederson a tener que hacer una gran parada, ni siquiera obliga al guardameta brasileño a tener que intervenir prácticamente. Por lo tanto, el Manchester United, que pese a comenzar perdiendo, tenía una acción pero no la volvía a aprovechar, volvía a quedarse, se le volvía a bajar absolutamente la persiana, al delantero del Manchester United, que en ese duelo con Haaland, pues clarísimamente, bueno, pues ha salido perdiendo, ¿no? A partir de ahí, podríamos decir 10, 12, 15 minutos prácticamente de control total del Manchester City, posesiones muy largas, llevando hasta su propia área al Manchester United, dejando a los de Erik ten Hag sin 2-3 pases seguidos en esos 10-12 minutos, y lo cierto es que, bueno, pues parecía que el encuentro podía entrar en una fase de control total del Manchester City. Así ha sido, pero en los últimos 5 minutos de nuevo en los últimos minutos de la primera parte, ocasión para McTominay, que ha tenido una acción, la primera prácticamente, en la que el Manchester United ha hecho una definición decente, ha obligado a Ederson a hacer una buena parada, y aparecía de nuevo André Onana para salvar a los Diablos Rojos en otra acción, de nuevo de los interiores del Manchester City, llegando a línea de fondo, poniendo un centro, y ahí era Bernardo Silva el que, después de recibir el pase de Grealish, encontraba a Haaland, que, bueno, con todo a favor, bueno, no hacía un buen remate al medio, y André Onana, no quiero quitarle mérito, bueno, pues era el que volaba y evitaba el 0-2 antes del descanso, ¿no? Un partido para mí igualado, con alternativas, con ocasiones para ambos equipos, en el que el mejor tramo o el de más control había tenido el Manchester City, pero en el que ambos habían tenido la oportunidad de marcar. La gran diferencia, las finalizaciones de uno y otro equipo. El Manchester United, muchísimos problemas para tomar buenas decisiones, mientras que el Manchester City obligando, si es que llegaba a fallar, obligando a Nana a tener que hacer intervenciones muy buenas. Al descanso, Amrabat, que estaba viendo, que se estaba viendo superado en el encuentro, que estaba teniendo, o que había sufrido una tarjeta amarilla, ha sido sustituido por Mason Mount, y para mí ese cambio, la verdad es que le ha venido mal al Manchester United. Yo creo que McTominay estaba haciendo un buen trabajo defensivo, estaba haciendo un buen trabajo sobre todo a la hora de llegar al área, que es un jugador que tiene eso como principal virtud para mí en ataque. No es un organizador, no es un pivote. Y bueno, pues Mason Mount a la media punta, de nuevo Erik ten Hag ocupando o dándole esa posición, intentando que sea un llegador más que un jugador que participe del juego. Para mí un absoluto error, lo estamos viendo esta temporada, no está rindiendo nada bien el futbolista inglés. Y bueno, pues el Manchester United, que salía en troma en ese inicio de primera parte, de segunda parte, y el Manchester City lo aprovechaba con otra acción prácticamente calcada, en una acción en una contra, en la que de nuevo Grealish conectaba con Bernardo Silva, el centro al segundo palo, y el segundo tanto, ahora sí, de Haaland, en una acción prácticamente calcada a la que antes del descanso había significado un paradón brutal de Onana para evitar el 0-2, pero ahora el futbolista noruego, que no perdonaba, y marcaba este tanto. Lo cierto es que a partir de ahí el Manchester United, para mí, ha vivido su peor tramo del encuentro. Se le ha notado que ese gol, ese 0-2, le ha dejado 10-12 minutos KO. Para mí, la sensación era que la goleada, importante goleada de 4-5-0, podía llegar. Un Manchester City superior, que estaba atacando, que estaba llegando con mucha facilidad al área rival. Pero lo cierto es que, bueno, pues Erik ten Hag ha decidido no intervenir, no meter cambios, y el Manchester City no ha podido aprovecharlo, no ha podido marcar el 0-3. El Manchester United ha empujado, tirando más de corazón que de cabeza, ha comenzado a meter centros laterales, y ahí le ha faltado también, bueno, pues remates, le ha faltado acciones, le ha faltado crear peligro de verdad frente a la portería de Onana. Pero Marcus Rashford, con un gran pase de Eriksen en la única acción prácticamente en la que el inglés se ha podido marchar de Walker, o ha podido dejar atrás a Walker, ha tenido una ocasión muy clara, y de nuevo una muy mala finalización, de nuevo un disparo fuera, de nuevo sin obligar a Ederson a tener que intervenir, o al defensa rival a tener que hacer una gran acción. El Manchester United, para mí,
bueno, pues el resumen es que en prácticamente, o después de prácticamente cada gol del Manchester City, ha tenido la oportunidad de responder y no la ha podido, no ha sido capaz, no ha sido nada eficaz, demostrando que sus delanteros, que sus jugadores de ataque están pasando por un momento de forma absolutamente terrible. Hoy ha tenido a Onana en El Salvador, claramente, porque después Haaland ha tenido también otra acción en el mano a mano para el 0-3, pero ya, bueno, pues hemos visto un partido que a partir de esa acción de Rashford se ha calmado completamente. Los cambios de Erik ten Hag han entrado, pero no han cambiado nada. Ha entrado Garnacho y, si no recuerdo mal, también ha entrado, lo tengo por aquí apuntado, ha entrado Garnacho y creo que ha entrado también Reguilón, correcto, que se me había olvidado, pero ya el Manchester United no ha creado absolutamente nada. Había tenido sus opciones de meterse en el partido, no las ha aprovechado y al final el Manchester City, bueno, pues ha terminado siendo capaz de marcar el 0-3 con la asistencia de Haaland, muy generoso el noruego, para que Phil Foden marque y ponga ese 0-3 que deja al Manchester United, bueno, pues en la parte media de la clasificación, octavo, muy lejos de la Champions ya, a 8 puntos, y al Manchester City con 24, empatado con el Arsenal, un punto por encima del Liverpool, a 2 del líder del Tottenham de Ange Postecoglou. Hasta aquí mi repaso, mi resumen de este derbi de Manchester. Manchester United 0, Manchester City 3, con la diferencia abismal de pegada entre uno y otro equipo. El duelo entre Højlund y Haaland lo ganó, como se podía prever, con mucha diferencia, el cibor noruego. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.